Hola, en esta nueva edición de Dosis de Derecho Administrativo les voy a contar sobre la nueva Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores 27437. Si te interesa, quédate. Plantel casi completo en esta nueva entrega de Dosis de Derecho Administrativo. Estoy acá con los doctores Carballada, hola Gonza. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y Carzoglio. ¿Cómo va? Me acompañan en esta oportunidad. Les voy a contar un poquito sobre esta nueva Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores. Nuevita, recién salida del horno después de varios proyectos que estaban ahí dando vueltas hace un tiempito para modificar su anterior, que es la 25551, y que, como les estoy ya adelantando, ha quedado derogada. Y entre sus antecedentes normativos se los menciono muy brevemente para que ustedes puedan apuntarlo o lo tomen de nuestro blog cuando subamos la información que acompaña este episodio. Y en cuanto a bienes, a las preferencias para los bienes, quedó derogado también el decreto ley 5340 del 63, que se denominaba en la jerga el COMPRE o el COMPRE nacional. Sí, el famoso COMPRE. Exacto. Que ahora les voy a contar un poco de qué se trata. No me quise adelantar para explicarles mejor después. En lo que es servicios, sí, ahora vamos a distinguir bienes o servicios, hoy les voy a hablar de bienes, pero que sepan solamente que actualmente en materia de servicios sigue vigente la ley 18875 y su decreto reglamentario 2930 del 70. Repito, para servicios, a no confundirse con esta diferencia. Ahora sí, entonces, entramos un poco a hablar de lo que es este nuevo régimen de COMPRE. Pero antes vamos a hablar de las redes sociales y de dónde van a tener toda esta información, ¿no? Como saben, todo lo pueden encontrar en dosisdederecho.wordpress.com, que es nuestra página web, y después en cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. Ahí están en pequeñas dosis todo lo que diga usó y toda la información que nos traiga. Va a estar remasterizada y adaptada a esas redes sociales para que puedan pasar por ahí, se den una dosis de derecho, escuchen el podcast, que es el primer podcast de derecho sobre... A mí me gusta mucho el tema de las historias en Instagram. Me parecen muy didácticas. Uno está ahí viendo, ve, creo que ya lo dije en algún otro capítulo, que ve las chicas que le gusta o ve un montón de amigos que suben historias y de repente, pumba, tenés una pequeña dosis sobre de todo derecho. los domingos que subimos el resumen del episodio de toda la semana anterior. El domingo a la tarde es como, bueno, che, me lo perdí, me doy una dosis de historia y después me lo escucho. Exacto, y arrancás el lunes siempre actualizado. Informado, full, obvio. Además está bueno esto de tener el resumen porque cuando escuchás después el programa como que ya tenés algunos tips, ya Sí. tenés... Es como haber leído para la clase. Y todos los, claro, que nadie hace. lo que es eso. Perdón, yo leo, disculpen. Es verdad, ella es la chica Me contaron aplicada. a mí que estaba re bueno leer antes de la clase. Vos sabés que y todas las Saludo a mis alumnos. Todo lo que son las historias de Instagram quedan en nuestra bio, en nuestra página principal de Instagram, quedan también linkeadas. Entonces, si vos querés verte alguna de las anteriores o las que pasaron, la podés buscar. Y saben, miren lo que me pasó el otro día. Yo estaba dando clases y estaba buscando un fallo que no me acordaba lo que decía de Rodríguez con la embotelladora. Sí. Estaba buscando justo la cita y no la encontraba en internet, porque claro, obviamente está el fallo completo. Y me metí en Instagram y busqué el resumen y lo saqué de ahí. Me sentí como que... Grosso. Como sí, que como te me autoayudabas, estaba autoayudaba, increíble. sí, como que el Gonzalo del pasado me había ayudado a mí en el futuro. Muy bueno, y además de todo eso que encontrás en nuestras redes, también encontrás fotos de Gonza a cuerpo completo. Como si no te alcanzaba Por todo ahí, lo que ya estaba de ahí. vez en cuando suben una foto nuestra. Yo trato que las mías no las suban porque ahí cuando las suben bajan los seguidores. Yo el otro día likeé una mía y me tiraron para abajo. Me dijeron, Vos te mira, autolikeaste. No, vi no la se foto, autolikea, no no puedo se tolerarlo, autolikea. no lo tolero, tengo que likearlo. Y saqué el like, lo saqué. Es como cuando tu mamá te pone en la foto, estás hermoso. Claro, está Mi quemando mamá- la Porque no publicación. cuenta, ¿entendés? Mi mamá pobre tiene prohibido tener Facebook o cualquier otra red. La debería liberar ya hasta el Los jóvenes nos vamos mudando de redes sociales, así cuando la gente más grande va huyendo. Los entrando. jóvenes. Sí, los nosotros, jóvenes. nosotros Hashtag los jóvenes. Nosotros los jóvenes. Bueno, después de esta introducción un poco desviada, Descontracturada, sí. volvemos a nuestro tema. Yo sé que es un poco menos divertido que las redes y los jóvenes. ¿Podemos y un día hacer un las capítulo chicas. de dosis sin derecho?
y hablar de... Me lo gusta, No sé, Lo traemos lo traemos a nuestro amigo, a sí. Juancito. doctor. A Juan Rilo, el doctor Rilo, que es doctor capaz de Rilo. hablar de cualquier cosa. Le Saludos mandamos a un Juancito. beso, ya Si que está estamos. escuchando. Bueno, ahora sí. Volvemos a nuestro tema. Como les decía, hoy vamos a hablar de la nueva ley 27437 de compra argentino y desarrollo de proveedores. Y antes de empezarles a contar bien de qué se trata, simplemente mencionarles, como les menciono siempre en los temas que tienen que ver con derecho administrativo, que es un derecho eminentemente local. Y esto quiere decir que las provincias van a tener sus propias leyes de compra. Para darles algunos ejemplos, la provincia de Buenos Aires tiene la ley 12496, la provincia de Santa Fe la 12105, la provincia de Neuquén la 2683 y la provincia de Río Negro la 4187, entre otras. Esto no es un listado exhaustivo, pero simplemente para que sepan que este régimen nacional también va a estar acompañado de regímenes de protección de la industria local provincial, ¿no? Ajá, mira, ¿y esas leyes de compra provinciales son adhesiones a la ley nacional o son propias de cada provincia independientemente de la No nacional? necesariamente adhesiones, pueden ser propias, independientes. A partir de esta ley que vamos a comentar hoy, que es muy nueva, se invita a las provincias a adherir y en el caso de que las provincias adhieran, las ofertas de producción de esas provincias van a tener una preferencia adicional que les voy a pasar a comentar en un ratito. Así que básicamente les conviene adherir. Esta ley ha sido promulgada muy recientemente, el 10 de mayo de 2018, por el decreto 427 del 2018. Y pasando ya al tema, les voy a contar un poco cómo vamos a organizar este podcast. En primer lugar, les voy a contar qué es este régimen. Después vamos a hablar de a quiénes se aplica. Luego vamos a hablar cómo se aplica. Y finalmente vamos a tratar de pensar entre los tres si nos parece un régimen justo o qué comentarios nos merece su aplicación. Sí, básicamente está bien discriminar entre productos nacionales o de otros lugares, ¿sí? O extranjeros, al momento de contratar. Exacto. Entonces empezamos, como les prometí, por contarles qué es este régimen. A partir de ahora, cada vez que yo diga régimen o diga ley, me estoy refiriendo a la ley que les comenté al principio. No es una dieta, digamos, cuando hablas de régimen. No. El régimen yo lo dejé, chicos, me casé y nunca más hice dieta. Estoy muy contenta. Y estás muy bien igual. Un saludo para mi marido. Gracias. Bueno, ¿qué es? Si me permiten los caballeros, les voy a pasar a contar. Adelante. Es un régimen de preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional y se va a aplicar en forma obligatoria cuando el monto estimado del procedimiento de selección sea igual o superior a 1.300.000 pesos. Este monto está establecido en módulos, que el valor del módulo puede ir cambiando. Al día de hoy es 1.300.000 pesos. Justo te iba a preguntar eso. Digamos, ¿cuánto va a demorar ese Exacto. 1.300.000 pesos en transformarse en nada? No, Bueno, son módulos. veremos. Al día de hoy el módulo vale, digamos, 1.000 pesos. ¿Pero tiene un valor Por de eso- referencia el módulo? Por ejemplo, 1 litro de nafta super o algo así. No, es un valor que se puede ir actualizando. Está actualizando, ok. Entonces, a partir de ahora, a partir del 2019, va a valer 1.500 pesos en vez de 1.000, por ejemplo. La norma, la ley, lo pone en tantos módulos. Exacto, pero digamos, el valor del módulo no es automático. No es que yo No es automático. le puedo, digamos, se actualiza solo. No. Ejemplo este que acabo de decir, la No. nafta. Es como las unidades de compra, por Claro. ejemplo. Claro, ¿Mm? puede poner las multas en la provincia de Córdoba están establecidas en cantidad de litros de nafta. ¿Entendés? Bueno, Entonces, tantos No. litros de nafta tenés que pagar de multa y así se va actualizando. En la municipalidad de San Isidro también es igual, con Ah, litros mira. de nafta. bueno, en este caso no. Esto es parecido a las unidades fijas. Yo he visto también, creo que a nivel Sí. del gobierno de la ciudad, para las faldas también. Es un valor que se va estableciendo y que, bueno, se puede ir modificando. Entonces, como les decía, este régimen de preferencia es obligatorio cuando son contratos superiores a 1.300.000 pesos y por debajo de ese umbral va a ser voluntario. Para que se aplique, en el caso de contratos que están por debajo de ese valor, se va a tener que prever su aplicación expresamente en la documentación contractual, es decir, en los pliegos de bases y condiciones que van a regir la contratación de que se trate, ¿no? Igualmente, en el caso de que no se prevea su aplicación, y aunque sea voluntario porque está debajo de ese umbral de 1.300.000 pesos, esta preferencia que va a beneficiar al bien de origen nacional se va a aplicar igualmente cuando se trate de ofertas de igual precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, en una licitación para la compra de ciertos bienes compite una oferta de un bien de origen no nacional con un bien de origen nacional
y son el mismo precio, se va a tener que preferir igualmente el bien de origen nacional para adjudicar la oferta a quien ofrece ese bien por sobre el bien de origen no nacional. Bien. Ante iguales ofertas de un bien nacional y uno no nacional, se elige va el nacional. Eso aun cuando no estemos en el supuesto en el que se aplica obligatoriamente este régimen. Claro. Exacto. Y aunque no lo hayamos puesto en el pliego. Ah, mirá. Eso es importante. Ahora bien, esto no es que se va a aplicar a cualquier contrato o a cualquier órgano del Estado. El artículo 1 de la ley nos dice específicamente a quiénes se va a aplicar. En primer lugar, como siempre les cuento, se hace una referencia al artículo 8 de la ley 24.156, que es la de Administración Financiera, y que nos dice qué se entiende por sector público nacional. Acá mis compañeros deberían estar apuntando rápidamente a qué se refiere el sector público nacional. Bueno, se los voy a contar, salvo que Gonza me quiera... No, bueno, se los voy a contar yo entonces, como se los conté todas las otras veces. Sector público nacional va a incluir... Administración central. Central, descentralizada, obviamente. Empresas y sociedades del Estado, en general, ¿no? Tenemos ahí adentro todas las que ya conocemos, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, etcétera. Uh-huh. Y otros que se los leen ustedes solitos, pero a mí me interesaba que se queden en la cabeza: Administración Nacional Central, descentralizada y sociedades del Estado. Hay fideicomisos también que integran el sector público. Sí, muy bien. Exacto, muy bien. Está mi aporte. Además de al sector público nacional, definido en el artículo 8 de la ley 24.156, este régimen se va a aplicar a los titulares de licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos. Y no solamente a ellos, o sea, a los titulares de licencias, concesiones, permisos de servicios públicos, sino también a sus contratistas directos. ¿Y qué se entiende por contratistas directos? Una ramificación bastante grande. Uh-huh. ¿Qué se entiende por contratistas directos? Van a ser aquellos que hayan sido contratados en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión. O sea, para la concesión del servicio público, yo contrato directamente a otra empresa que me va a brindar un cierto servicio, sí, y a esa empresa también se le va a aplicar respecto de esa concesión. Y estamos hablando de bienes, ¿sí? No es de servicios. Sí, perdón, en este caso de bienes asociados a los servicios. Ok, ¿no? Pero es de bienes, bien. Okay. Sí. También se va a aplicar al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación. Prácticamente a todo, básicamente. Y por último, a CAMESA, que está ahí bastante presente en las noticias, ¿no? Con todo el boom de las energías renovables. Sí, claro. Así que atentos. CAMESA, por las dudas, es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Exceptuando los beneficios del régimen de la 26.190. Por otra parte, les cuento que a pesar de que esto se va a aplicar a las sociedades del Estado y a aquellas que tengan participación estatal, se excluye expresamente a los casos de YPF y Repsol. ¿Y sabes por qué? Sí, por suerte sí, por suerte sé por qué. Esto tiene que ver con la ley 26.741, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. Y entre otras cosas, bueno, crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF y Repsol. Y como dice que van a continuar funcionando como sociedades abiertas, se excluye expresamente todo lo que es la normativa relativa a la administración, gestión y control de estas empresas o entidades estatales. O sea, esto surge de esta ley que les acabo de mencionar, que es la 26.741. Bien. Por otra parte, el artículo 8 de esta ley lo que nos va a decir es que estos sujetos, además de las preferencias que les voy a pasar a explicar después, de estos márgenes de preferencia, va a pedir que en las contrataciones de estos sujetos, en los pliegos, siempre se incluyan alternativas técnicamente variables que permitan a las ofertas de bienes nacionales participar. Es decir, siempre tienen que estar pensando en armar un pliego pidiendo un bien que sea posible para la industria nacional. No dirigir la oferta del pedido solamente a bienes que puedan ser importados. Sí, exacto. O sea, prever alternativas técnicamente viables al objeto de la contratación. Obviamente que si es algo que es imposible presentar una alternativa, perfecto, no se hará. Pero esto genera la necesidad de mandar el pliego en revisión a la autoridad de aplicación de esta ley para que nos dé el ok. Bueno, listo, vos en tu pliego tuviste en cuenta la inclusión de alternativas técnicamente variables para que la industria nacional pueda participar también. Mirá vos, qué bueno eso. Ahora, ¿cómo se aplica esta preferencia?
Y acá vamos a respirar hondo porque está escrita de una manera muy extraña la norma y necesito de su atención para poder entenderlo. Pero voy a hacer este disclaimer porque es medio complicado. El artículo 2 de la ley dice: la preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas. Y acá comenzamos. Supuesto número 1. Se los voy a tratar de ordenar lo mejor posible. Bien nacional versus bien no nacional. ¿Sí? Dice, cuando para idénticas o similares prestaciones el precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al precio de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un 15% si es una MIPYME, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, y 8% para el resto de las empresas. Ahora se los voy a traducir, porque requiere traducción. ¿Cómo va a jugar esto en la práctica? Lo que hace esta preferencia es equiparar el bien nacional al bien no nacional cuando el bien nacional ¿El mismo precio o más barato? ¿O más caro? O más caro. Claro. Sí, le da un hándicap al bien nacional. Exacto. Entonces lo equipara siempre con estos dos porcentajes que les dije antes, estos márgenes de 15% si es MIPYME, 8% si es otra empresa que no sea MIPYME, que no califique como MIPYME, y si se cumple con este margen se va a dar preferencia al bien de origen nacional. Solamente para que tengan en cuenta, el régimen anterior de la 25.551, en vez de 15%, tenía un porcentaje, un 7%, y en vez de un 8% era un 5%. Okay. Es decir, se aumentaron considerablemente el de MIPYMES y el del resto de las empresas, un aumento menor, pero un aumento al fin. Le mejoraron el hándicap. Exacto. Además, las MIPYMES van a tener un derecho a mejorar su oferta. O sea, es como que las MIPYMES acá tienen un súper derecho, vamos a ponerlo así. Son todavía más preferentes que las otras empresas que también tienen bienes de origen nacional. O sea, y esto va en consonancia más con la ley de promoción a las micropymes, a las MIPYMES y a las micropymes que hablamos la vez pasada con Pau. Claro, sí, es verdad. Perfecto, ahí tienen un poco más de información. Pará, lo que yo quiero saber es, micro, pequeña y mediana, microempresa le gana a pequeña empresa o si compiten... No, si estás en MIPYME, estás en MIPYME. Si estás en MIPYME, sos MIPYME, ok. Exactamente. Entonces, estas MIPYMES, como les decía, van a tener un derecho a mejorar sus ofertas. Eso lo pueden ver directamente de la ley para no detenernos tanto sobre este punto. Y ahora pasamos al segundo supuesto de la aplicación, de las pautas de aplicación de este régimen. Ya hablamos antes de bien nacional versus bien no nacional. Ahora vamos a hablar entre dos bienes no nacionales. O sea, no nacional versus no nacional. Y se hará como antes. Dice esto: entre precios de ofertas que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de preferencia del 1% cada 5 puntos porcentuales de integración local sobre el valor bruto de producción de los bienes alcanzados hasta un margen de preferencia máximo de 8%. Chao, me voy. Chao, ¿Cómo es eso? suerte. No logré entender. Bueno, básicamente lo que hacen es, cuando hay dos bienes que son de origen no nacional, Very difficult. Sí. son los dos de afuera, vamos a ponerlo Sí. así, más sencillo todavía, lo que se hace es ver, digamos, cómo se integra en la producción de ese bien, Sí. qué porcentaje se ha utilizado de bienes Nacionales. o sea, ¿Y cuándo deja un materia bien de ser prima nacional y pasa a ser no nacional? ¿50%? ¿Cuándo 80%? deja de ser nacional y pasa a ser no nacional? Claro, pues hay muchos bienes que, por ejemplo, se importan, como puede pasar con, no sé, los televisores, lo que pasa en Tierra del Fuego, que viene muchos productos, viene todo las partes. Sí. Pero eso lo vos estás ensamblan. hablando al revés. Vos Claro, pensás exacto. insumos no nacionales, Insumos no nacionales que se transforman en bien Ella nacional. Exactamente. está hablando al revés, ella está diciendo un bien extranjero, no nacional, compuesto en alguna de sus partes por materia prima o materiales Exacto. Sí, nacionales. Entonces, como son los dos no nacionales, voy a ver la integración local de ese valor bruto de producción. Entonces, si yo, está bien, es un bien no nacional, pero usé, no sé, no tengo muchos ejemplos No sé, se me técnicos, ocurre pero poner, Sí, algún tiene producto. pintura asfáltica y Exacto. el químico, parte Es de los nacional. químicos son es nacionales. nacional. ¿Entendés? Exacto, entonces ahí va a haber una preferencia. Y por último, entre bienes de origen nacional, o sea, nacional versus nacional, también va a haber una preferencia que se las adelanté al principio, que tiene que ver con los bienes que hayan sido producidos en aquellas provincias que hayan adherido a esta ley. Y en ese caso van a tener una preferencia adicional del 1%.
O sea que producto de provincia adherente le gana a, A producto de provincia no adherente. Exacto. Amén. Perfecto. ¿Y tenemos el dato de cuántas provincias adhirieron? No, Y pero si lo es nuevito, podemos, pero es lo nuevita, podemos no creo que conseguir. hayan adherido. ¿Cuándo fue? No, a esta nueva Y nadie, calculo no que hay cero, porque esto se Ah, promulgó el el 10 de mayo de 2018. Estamos 13 días, nos llegaron. No creo que nadie, salvo que la hayan tenido ahí preparada, ansiosos por salimos adherir todos a a la la cancha. ley. Puede ser. No. No, pero bueno, si esto se va desarrollando en los próximos episodios, si yo tengo noticias sobre adhesiones, les contaré. Lo vamos comentando. Y si no, nos pueden avisar si alguien sabe a través de los mails y las redes sociales también. Obvio, sí. Sí, la quiero Córdoba ahí adhiriendo a la ley esta. Rápidamente. Rápidamente. Muy bien, bueno, veremos qué pasa. Aunque Aus, por comentarios que ha hecho en algunos episodios, cree que Córdoba queda en el extranjero. Chicos, les juro que no es así. Si Nacionalidad me cordobesa. escucha mi padre, que tanto sabe de geografía, que no sé por qué, porque es médico, o sea, nada que ver. Pero bueno, él sabe todo de Los todo. papás saben todo siempre. Todo de todo. Siempre. Yo tengo miedo como madre Yo no creo que saber cuando todo uno- de cuando- todo. Pero no te preocupes, los papás saben de todo, pero la mamá siempre tiene razón. Puede ser. Yo estoy No te esperando tener un preocupes. hijo para empezar a saberlo. Porque por ahora. Capaz cuando tenés el hijo empezás a saber todo. Es como una magia que te... sé todo. Lo Bueno, que- en realidad, tenés no un sé. hijo Creo que que es tenés el un estatus. clon tuyo que no sabe nada, esa es la diferencia. Para mí es el estatus. Sos padre, sabes todo. Es como ser profesor. Vos das clases. Los alumnos piensan que sabes todo. No. Es el estatus el que te hace. Bueno, igual si mis alumnos me están escuchando, sí, yo sé todo. Por las dudas. si mi jefe me están escuchando, yo también sé todo. Bueno, entonces ya dejamos los tres casos de cómo se van aplicando las pautas para aplicar estas preferencias. Hablamos Bien. antes de nacional versus no nacional, de no nacional versus no nacional y de nacional versus nacional. Perfecto. ¿Sí? Ahora, además, el artículo 4 de esta ley dice que el sector público nacional y el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Ministerio Público van a tener que adjudicar sus contrataciones a empresas locales que ofrezcan bienes u obras de origen nacional y que califiquen como MIPYME en los siguientes casos. O sea, esto es adicional a lo que ya hablamos Obligatorio en los siguientes casos. ¿Ves? Número 1. Contrataciones para la adquisición, locación o leasing de bienes por montos menores a 1.300, cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un 20% al monto estimado de la contratación. Y, por otra parte, la obra pública destinada exclusivamente a la construcción de viviendas y edificios públicos en los términos de la Ley de Obras Públicas, que es la número... Vamos, Augusto, vamos. Dale, chicos, por favor. Empieza con 13. Yo la única que me acuerdo es la 19.549. Que es la de procedimiento Bueno. administrativo. Si no te acordás, esa está Encima complicada. decreto ley, vamos bien. 13, 0, La aprendimos hace tan poquito. 13064, chicos. Yo me saqué una regla. Los números No sé, sirven yo- para nada los números de las leyes. Porque cambian. Esta hace bastante que es así, ¿eh? Pero igual no. Creo que no. No está soy por partidario de saber los números. Bueno, está bien. Nada. Yo tampoco, pero pensé que era divertido que Acá- hacerles adivinanzas, pero veo que no. El no decreto del prosperó. 863, algo sé. ¿El 863? Ya Se derogó. derogó. Ya se derogó, pero bueno. No sé. Augusto, basta, Cambian. Augusto, basta. Es que cambian. No. Estás quitándole toda la seriedad a este programa. No se puede así. No se puede así. Es que el Bueno. ejercicio es que haya un abogado que sabe con dos Y otros ojos que claro, no saben. Es fingido, chicos, esto. Claro, Lo está hacemos todo- a propósito. Está todo guionado. Después nos vamos de acá charlando de números de leyes. Obvio. Bueno, entonces les decía, obra pública destinada exclusivamente a la construcción de viviendas y edificios públicos en los términos de la 13064 por montos menores a 100 millones de pesos cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en 20% al monto estimado de la contratación. Hasta acá entonces las pautas para ir aplicando estos márgenes de preferencia. Solamente para que lo sepan, esta ley, que es algo que entiendo no estaba en la 25.551, que ha quedado derogada, trae la posibilidad de, en el caso en el que estén involucrados bienes de alto contenido científico-tecnológico, estos márgenes se puedan disminuir o aumentar. ¿Sí? Esto lo ven en el artículo 15 de la ley. Y hay algunos conceptos que es importante ver cómo están definidos, porque cuando yo les digo bien de origen nacional, ¿qué quiere decir un bien de origen nacional? Es lo que preguntó recién. Es lo que preguntaba Claro, Augusto de salteaste. Tierra del Fuego. ¿Eso es un bien de origen nacional porque traje pedacitos de afuera y los ensamblé en Tierra del Fuego? ¿Alcanza? Bueno, la ley en el artículo 5 nos define qué vamos a entender por bien de origen nacional. Esto es importante. Y dice que va a haber un bien de origen nacional cuando éste haya sido producido o extraído
atendi, en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción. Ahora sí, ahora me quedó claro. ¿Sí? Ahora Entonces, me quedó ese va a ser el límite. Cuando un bien deja de ser, o sea, es nacional o no es, o es no nacional. Exactamente. Claro, 40%. Este 40% se va a poder elevar hasta un 70% o disminuir hasta un 30% según lo que les contaba antes. Otro concepto que es importante saber es cuándo va a haber una obra pública nacional. En este caso, el propio artículo 5 en su segunda parte nos dice que cuando al menos el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser considerada como una empresa local de capital interno. Bien. ¿Y qué es una empresa local de capital interno? A punto de preguntarte. Así estamos. Bueno, esta definición... Es lo del huevo y la gallina esto. Sí, chicos. Sí. Una mamushka de definiciones. Sí, y encima esta definición de la empresa local de capital interno la importamos de otra ley. Ni siquiera está en esta misma ley, que es la ley 18875, que es una ley del año 70, y que nos dice que va a haber una empresa, o sea, que tenemos una empresa local de capital interno cuando haya sido creada o autorizada a operar conforme a las leyes argentinas. Bien. Hasta ahí bastante obvio. Que tenga domicilio legal en Argentina. Que el 80% de sus directores, personal directivo y profesionales con domicilio real en la Argentina. Y por último, que tenga la dirección efectivamente radicada en la Argentina según el principio de la realidad económica. O sea, hay que ver en cada caso realmente si se cumplen estos requisitos. Claro, ¿y eso quién lo audita? Yo. Claro. Bueno, la autoridad de aplicación se supone. ¿Pero que le piden todos esos datos a la empresa? No, a ver, depende del caso, se va a ver si se va a ir aplicando todos estos márgenes de preferencia y cuando se aplique el margen, la empresa va a tener que acreditar Que por supuesto. es beneficiaria por tener esas condiciones. Porque A, B, C, D cumple con todo esto, entonces... Claro. O en realidad lo que termina pasando es... Se pide tal vez una declaración jurada de que cumple con el régimen y a veces las empresas no saben muy bien ni lo que están firmando o si realmente esto lo pueden cumplir en la práctica, ¿no? Pero bueno. Sí, eventualmente después será impugnado, calculo. ¿Podrá ser impugnado? ¿No? ¿El régimen? No, que uno se presenta, hace una declaración jurada y después es... Sí, por supuesto. Los otros oferentes pueden decir, pueden no, yo te impugno porque en realidad le estás dando una preferencia que no le corresponde Obvio. a esa oferta, por supuesto. Hasta acá entonces las pautas de este régimen de preferencia y cómo se van a aplicar al caso concreto. Antes de terminar y dejar este tema tan emocionante, solamente mencionarles algunos otros temas que trae esta nueva ley. Por un lado, el artículo 9 nos cuenta que en algunos casos se van a exigir acuerdos de cooperación productiva. ¿Qué son estos acuerdos? Son un compromiso por parte del adjudicatario, o sea, de aquel que gana, en su caso, la licitación, o sea, que va a ser adjudicatario de estos contratos, de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato objeto de la licitación. Y esto, dice la ley, que expresamente va a excluir la compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de mercadeo y la promoción publicitaria o similares. O sea, para cumplir con este compromiso, que va a ser obligatorio en algunos casos, fíjense en el artículo 10, ahí están los casos donde va a ser obligatorio, la empresa se dice, bueno, yo te prometo, te juro, que voy a contratar, en la ejecución de este contrato, voy a contratar bienes y servicios locales. Pero no alcanza para cumplir con esto con comprarle acciones a una empresa local o invertir en la promoción publicitaria. No se desvirtúe el objeto. Nada de timba. Claro, no. Timba no, tiene que ver, chamuyo la no. idea sería, supongo, entiendo yo, que tiene que ver con poder seguir fomentando la industria nacional, sea de bienes y servicios, de las personas que las empresas que hayan salido beneficiadas por esta ley de preferencia de compra nacional. Muy bien. Otro tema que solamente les voy a mencionar es el artículo 24 está creando un programa nacional de desarrollo de proveedores, que lo que hace es interesante igual, no sé cómo se va a terminar desarrollando, lo que hace es identificar las necesidades públicas, o sea, las demandas del Estado, y va a procurar desarrollar proveedores nacionales que puedan satisfacer esas necesidades. ¿Se entiende? O sea, el Estado está necesitando gomas de borrar.
Es el mejor ejemplo que se me ocurre. ¿Cómo te perdón. gustan los ejemplos con útiles Sí. escolares? No ¿no? sé por qué, chicos, no sé por qué. Siempre hace el de los lápices y ahora Y le las da una gomas, barra. la goma de borrar. El Estado necesita gomas de borrar. Vamos a ir más puntualmente. La provincia de Córdoba, que es Vamos. una provincia, Una gran provincia. necesita gomas de borrar. Y las estamos teniendo que importar porque no hay suficiente producción. O sea, la producción de las gomas de borrar en Córdoba no alcanza para la demanda. ¿La de Córdoba o de la Argentina? Estoy dando un ejemplo, Córdoba, por Bien, dar un ok. ejemplo. Bien. Entonces lo que hace es, identificamos la necesidad y ayudamos a que los proveedores desarrollen en ese sector, en posiciones estratégicas en el país para poder atender estas Abastecer ese demandas. mercado, claro. Exacto. Abasteciéndolo con la industria interna, ¿no? La Claro, industria está bueno nacional. eso. Sí. Hay que ver, Está muy bueno, bueno. cómo se termina aplicando. Pero interesante este Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores. Otro tema que trae esta ley, ¿se acuerdan que hablamos en el primer episodio de Dosis Administrativa sobre los contratos de PPP? PPP, sí. Que siguen ahí latentes todo el tiempo en las noticias, los contratos Sí, de PPP. Sí, además hay mucho paralelismo con lo que pasa en España, con el resultado de los PPP en España. Tipo, che, Ujú. ojo, puede pasar esto, porque esto no va a pasar en la Argentina. Exacto, sí, Como se que supone que deberíamos aprender de la experiencia Tal cual. Pero extranjera. digo, ahora viéndolo con el diario del lunes, ¿no? Con el diario de mayo-junio, Ujú. ¿qué tema que elegiste para empezar arrancar. este podcast, ¿no? Porque Cierto, la verdad sí. es que viene presente y con vigencia todos los meses. Bueno, hacia el final de este podcast le voy a tirar una noticia sobre eso también, pero lo A dejo ver, para el final. Dale. Esta ley, además, va a incorporar a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, que fue creado por el artículo 30 de la 27328, o sea, de la ley PPP, la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de esta ley, o sea, de la ley de compre. Entonces, específicamente en los contratos de PPP se van a estar fijando que se cumpla con este régimen, especialmente. Y por último, el artículo 18 tiene las sanciones por no cumplir, que, como nos decían en la facultad, las leen solitos. Nunca le dijeron así. Bueno, este tema lo ven solitos y después te lo tomaban en el examen, casualmente. Pero Acá estoy que- con dos profesores que deberían dar fe a esta situación. Yo tomo los pies de página siempre. Ah, sos muy... Ah, vos sos como mi profesor Amoroso. de Derechos Reales que me tomaba las notas del Código Civil. Claro, las notas de Vélez. Las notas de Las Vélez. notas al de código. Vélez. Sí. Quizás hay gente escuchándonos que las notas de Vélez, No ni saben idea. quién es. Freitas. Sí. Qué horror. Bueno. Teixeira Freit. Y ahora reflexión final, como pregunta abierta en realidad. ¿Es justo este régimen? ¿Les parece que... voy a tirar así algunas ideas y después abrimos debate ¿Va en breve. contra del artículo 16 de la Constitución? Bueno, tenemos dos temas. Número uno, en la práctica. ¿Consideran que este régimen termina redundando realmente en la oferta más barata, ajustada a pliego? ¿O como le doy esta preferencia por ahí a la oferta nacional, que en verdad es más cara que la extranjera, el Estado termina pagando más por un bien por el que podría pagar menos? Eso es un primer punto. Y otro punto que se me ocurre, sin perjuicio de otros que podamos ahora pensar juntos, es... ¿qué pasa con los inversores extranjeros que están protegidos por los TBI, los Tratados Bilaterales de Inversión? Y que ese es tienen tema. en un punto digamos, igualdad de un trato. derecho al trato igualitario o a la cláusula de trato nacional. ¿Qué pasa con eso? Sí, ahí Ahí me complicado. me hace ruido. Sí, ahí me hace ruido. Pero porque antes, en lo que estabas planteando antes, a mí me parece que así como en productos que entran con un valor de mercado muy barato se le aplica política de dumping, por ejemplo, en este caso es lo mismo. Está pensado un interés mayor, un interés público mucho más grande al que el Estado pueda pagar más o que un nacional, una persona pueda pagar más por un determinado producto. Es más o menos lo mismo. Ujú. Pero pensando en un bien mayor que es el desarrollo productivo. Ahora, respecto de tratados bilaterales, y ahí, Ojo, ¿no? ojo, Igual- sí, podrías hacer un planteo. Estoy pensando así en el momento, ¿no? En voz alta prácticamente. Los TBI, el derecho al trato igualitario, me parece que va más para un lado de impositivo y de normativa que tiene que cumplir o de requisitos que tiene que cumplir para poder comercializar el producto acá. Con respecto a la compra, Bueno, desde ojo, Estado- esto, perdón que te interrumpo, pero esto no lo llegué a mencionar, pero los productos que ingresan, o sea, los productos importados, la ley exige
después lo ven ustedes, pero exige la nacionalización de esos productos y la obtención de un certificado Nacional. que verifique que han cumplido Sí, con ojo, esta porque nacionalización. ese certificado, muchas veces, si vos venís con una certificación extranjera reconocida a nivel internacional, Pero te eso la es hacen. homologación, es Sí, otra sí, sí. cosa, No, yo estoy hablando de nacionalización del producto importado, es otra cosa. Bueno, pero lo que volviendo a lo que estaba diciendo yo creo que el Estado tiene potestad para decidir qué comprar. Claro, esto a mí no me aplica. Para mí no hay un trato diferente a un producto, o sea, por lo menos por parte del Estado. El Estado está comprando. Y pero vienen dos ofertas. Pero a ver, el Estado también podría perfectamente decir, no compra extranjero, no compra importado. Lo que me parece que ahí es que Es queda, cuestionable. ¿cómo es? Enganchado con la oferta más favorable o la mejor No, porque ahí oferta. tenés al Estado, Al Estado le parece determina que es mejor oferta si es nacional que si es extranjera. fíjate que el determina el porcentaje, Estado el eso. porcentaje que puede ser mayor la oferta nacional con respecto al no nacional es bastante exiguo, es bastante bajo, chico, sí. que determina repercutiendo al Estado mayor beneficio. O sea, sí, acá termino pagando un poco más, hasta un 15% si no escuché mal, pero eso me claro, repercute a la larga. en el mercado interno, o sea que le termina Sí, conveniendo. Lo otro que se puede llegar a pensar tal vez para sostener este régimen y no pensar en una violación a los TBIs es que las protecciones a las inversiones en las TBIs, según como esté definida la inversión en cada uno de esos tratados, ¿no? Sí. Que puede variar, va a estar protegiendo la inversión post celebración del contrato y no en la etapa de la Ex-antes. formación del contrato. Claro, es verdad. Tal vez con eso podríamos salvar un poco esta discusión. Sí, ¿no? igual también una empresa que viene a producir, por más que sea una empresa de capitales extranjeros, si viene a producir acá y produce con producto nacional, ¿se considera nacional o se consideraría nacional o no nacional? ¿La empresa o el bien? El bien. Bueno, Y si depende, se dan si los tiene- requisitos, claro. exacto. Entonces no habría una desigualdad de trato. No bueno, sé si me hay que ver. explico. Porque una cosa es pensar en el inversor Porque el inversor y viene otra y va cosa a es pensar en producir. el bien. Yo Claro. lo que pienso es lo siguiente: el inversor extranjero, la empresa extranjera, viene a invertir en el país y produce un determinado bien que tiene una característica que me acuerdo, creo que era el 40 o el 50%, 40%. el 40% de insumos nacionales Sí. es un producto nacional. Ahí sí. Con lo cual no es que porque sos extranjero te voy a tratar distinto, No, obvio. sino porque el producto que vos vendes, que es distinto. Bueno, sí. Defiendo Puede el mercado ser. nacional. Bueno, Bueno, no sé. yo lo planteo para que lo pensemos simplemente. Terminamos entonces con este tema y ahora sí, el aviso parroquial respecto de mis amigos PPP. Se viene la primera licitación PPP para energía eléctrica Ujú. próximamente, o sea, es el primer PPP energético en Argentina. Según las noticias, esto va a estar apuntando a 9 líneas de transporte y 2 estaciones transformadoras que van a correr, esta red de transmisión va a correr entre Mendoza y el noroeste de Buenos Aires y se estiman 3.300 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica. Vamos parado. Así que seguimos avanzando. Como saben, la licitación de la Dirección Nacional de Vialidad está... Abierta para todo el mundo, digamos, la pueden leer, se pueden anotar. Sí, incluso. pero digamos que esto ya pasó un tiempo desde el primer episodio y al día de hoy, esa licitación que yo les comenté, que era la primera, al día de hoy ya pasó la apertura del sobre 2, que sería la oferta económica, así que avanzó bastante. Vamos a ver en qué termina. Mirá ¿no? vos, che. Bueno, genial, nos vamos a seguir enterando cosas nuevas. Che, Espero que sí. Bueno, todo lo que contó Agus hoy y todo lo que hablamos, menos los chistes, digamos, todo el material. Los chistes no. Los chistes no. Todo el material duro, todo el material jurídico y de fondo va a estar en nuestra página web, que es www.dosisdederecho.wordpress.com, y en nuestras redes sociales, adaptada para cada una de ellas, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Dosis de Derecho, @dosisdederecho. Y si quieren escuchar los chistes, porque te sentí un poco desmotivado por Sí. la noticia, lo van a poder hacer escuchando el podcast, en Spotify, en YouTube o en su plataforma de podcast favorita, Audioboom, Mixcloud, Soundcloud, Apple Podcast, etcétera. Y acuérdense que nuestros episodios están disponibles donde quieras y cuando quieras. Cuando quieras, te lo descargas, ni siquiera tenés que gastar los datos de tu casa, te lo descargaste de lo escuchás en Spotify, cualquier y momento. lo escuchás en cualquier momento. Ahí de repente, como yo necesité el otro día dando clases,
o de camino a una clase para tirar ese comentario nerd y brillar ante tu profesor, te lo escuchás y listo. Muchas gracias acá los caballeros Gracias que me a han vos, Agus. acompañado. Un beso a Pau, que hoy no Beso a Pau, pudo que no estar pudo con venir. nosotros, por buenos motivos igualmente. Sí, sí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Me parece bien. Hasta luego. Hasta la vista. Adiós. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.